calladito. Ni tanto, pues ya me dejan entrar por llegar tarde. El que ya sabe escribir también en el WhatsApp.
vamos a comenzar. Primero voy a ocupar, a ver, es 1, ocupo 1, 2, 4 voluntarios para exponer. Yo, profe. ¿Tú ya expusiste, Alejandro? Sí, Yo yo soy soy Bacar. Yo no te escucho. Sí, yo ya expuse. Yo. Jesús Alejandro ya expuso. José Antonio. María Fernanda también quiere. Aquí yo, profe José Luz. Jesús Alejandro, no te escuché. ¿Tú ya expusiste? Sí, ya expuse. Ah, alguien más que tú, si tú ya expusiste, ya no, alguien más que no haya expuesto. José Antonio. Yo quiero. Santana. Ajá. Samano. Profe, ¿Dónde? pero ya dio los temas. No, espérense tantito. Ah, sí, porque se acaban, me voy a poner, pero no tengo temas. Bueno. Sí. Yo no los escucho. A ver, espérenme. Ahora sí ya. A ver, no he dado los temas, nomás estoy buscando los voluntarios. A ver, Israel dice que es uno. María Fernanda otro. María Fernanda otro. Samano, ¿Ah? José Antonio, Y José Luz, profe, aquí. ay, qué loco. José Antonio. Y José Luz, ¿verdad? Sí. Oh, me falta uno más. De los que no he expuesto. Alexis, Alexis. Ok. Muy bien, entonces ahí les van los temas. Israel, vas a exponer, vas a investigar y vas a exponer reacciones post-vacunales. Post de P de post-vacunales. ¿Cuáles son las reacciones post-vacunales más comunes o las reacciones post-vacunales? ¿Va? Ok. ¿Eso va a ser para la siguiente clase o para ahorita? Para la siguiente, la manches, ¿a poco ya así lo traes? Vamos a hacer el lago. Órale, verás. María Fernanda, ¿te encargo o vas a exponer lo referente a qué se entiende por bienestar animal, lógicamente hablando de perros y gatos? No Ok. sé si lo hicieron un resumen y pusieron, la mayoría puso 5 puntos, 4 o 5 puntos. Esos quiero, pero que los englobes como deben de ser, ¿vale? Ok. José Antonio.
Sí. Vas a exponer lo referente a nutrición en perros. Ojo, sencillo, no quiero que te metas así como que no, es, por ejemplo, ¿qué requerimientos necesita el animal? Por ejemplo, ¿qué es básico esto, sin meterte tan de lleno, nada más como una tablita, y los errores más comunes en la alimentación. Ok. De los perros. Sí. José Luz, vas a hacer lo mismo, pero en gatos. Requerimientos básicos, los necesarios, porque tanto los perros como el gato tienen requerimientos que son casi obligatorios, ¿sí? Y los errores más comunes en la alimentación, ¿va? Ok. No es tan complejo. Y Alexis, vas a abarcar la cuestión de la responsabilidad social y la salud pública del médico veterinario, o sea, cómo influye el médico veterinario en la responsabilidad social como médico veterinario y qué injerencia tiene en la salud pública. Lógicamente enfocándonos en perros y gatos, ¿sí? No vamos a meternos a campañas de cerdos o de vacas, enfocándonos principalmente en perros y gatos. ¿Cuál, Roberto, es el que no tiene tema? Te damos uno después, no te preocupes. María Fernanda. ¿Qué pasó? Dentro del mismo tema, te voy a pedir es que para ti, ¿cuáles serían los cuidados básicos de la mascota? Tiene mucho que ver con el tema que vas a preparar, ¿vale? Ok. Lógicamente, le estoy dando un tema a los compañeros. Hay unos temas, por ejemplo, el de bienestar animal que ya se vio, pero eso quiere decir que los otros tres hay que hacer un resumen, ¿sí? Del tema de reacciones postvacunales, nutrición en perros, nutrición en gatos y lo de la responsabilidad, eso también ya lo vimos un poco en un resumen que les dejamos por ahí, pero principalmente esos tres. Y les pido por favor que me lo envíen con fotos. Les voy a pedir de favor que sea o en PDF o en Word, porque si en imágenes luego tengo problemillas para descargarlo, ¿vale? Me lo mandan al correo. Lógicamente tienen de aquí al lunes. ¿Va? Ok. Vamos a darle entonces, jóvenes. Antes de empezar con lo de historia clínica y examen físico, les voy a dar una presentación un poco que viene a tema, algo que se nos había pasado, pero que va a abarcar algo que también les había dejado de tarea respecto a la legislación de, de medicina veterinaria respecto a lo que es perros y gatos, ¿vale? Entonces vamos a empezar. ¿Ya se ve? Ok. Vamos a hablar un poco de la inserción laboral en las pequeñas especies por parte del médico veterinario. ¿Cuál es la cuestión con la medicina veterinaria en las pequeñas especies? Es que realmente uno de los detalles que tenemos cuando estamos en las carreras es que nunca nos dicen la forma de empezar el negocio. Entonces realmente terminas de la escuela y tienes las siguientes opciones. ¿Cuáles son las opciones del egresado? Uno, no hacer nada, o perder tiempo titulándote, casarte, tener hijos, o poner a trabajar en otra cosa, ¿sí? Realmente lo ideal sería que las universidades tuvieran contratos o arreglos laborales con empresas o en general con varias empresas de la veterinaria para que tú pudieras trabajar, pero realmente es muy poca la vinculación que hay en esto, ¿sí?
y pues la peor opción que puedes tener sería trabajar, ¿no? ¿Cuál es la cuestión con el trabajo? Bueno, es buscar un empleo, ¿sí? Y si vas a buscar un empleo, ¿cuál es el problema con el que te enfrentas? Bueno, que lógicamente te piden muchos requisitos, que tengas una formación, que tengas sus conocimientos y que lógicamente demuestres habilidades y destrezas que posiblemente no tienes bien desarrolladas, porque eso es lo malo de las empresas que te quieren contratar y ya quieren que tú vas a hacer todo, cirugías, ya se puede hacer diagnóstico, leer radiografías, cuando pues lógicamente tú acabas de salir, a lo mejor no tienes la formación adecuada, ni la destreza, porque recuerden que las habilidades y la destreza se van desarrollando con la práctica, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces cuando tú te empleas o tú eres un empleado, pues normalmente no tienes muy buenas experiencias porque te tratan mal, normalmente eso sí es una realidad, los médicos veterinarios que tienen negocios como patrones son medios gachos. Entonces no te valoran, no te pagan lo suficiente, y pues realmente en muchas ocasiones tienen muy malas experiencias, ¿sí? ¿Qué opción te toca? Pues jugarle al emprendedor, ¿no? Poner tu negocito que tenga servicios diversos, dentro de ellos cuáles se tienes, bueno, el más fácil o la más fácil que están recurriendo actualmente, no aquí en Morelia, sino todo en México, se van a lo que no está en teoría tan complicado. Bueno, pues pongo mi negocito, que te bañe perros, corto perros, los paseo, les vendo alimentos, los vacuno, los desparasito. Como no me siento tan capaz de atenderlos, pues no le muevo. Pues con eso me mantengo y es suficiente para empezar a tener dinero, ¿sí? Lógicamente puedes intentar hacerlo un poco diferente en el autoempleo, decir, bueno, aparte de los servicios de estética o los de alimentos, los de accesorios, pues le voy subiendo, ¿no? Tengo vacunas, desparasito, hago alguna cirugía, algunas castraciones, cirugías que no sean tan completas, y vender medicamentos o vitaminas, complementos, etcétera, etcétera. Pero pues irlo mejorando. O si de plano te sientes con las capacidades, una, dos, y el capital para hacerlo, pues optas por poner un consultorio en forma, una clínica veterinaria que aparte que tenga los servicios de estética, los servicios de alimentos, los servicios de accesorios, dan las consultas médicas, tienes hospitalización, haces cirugías más complejas, porque y le digo, lo van a ver en muchos lados, o pongan atención, por ejemplo en Morelia o en el lugar donde viven, en muchos negocios empiezan así con pequeños o nada más con estéticas y vacunas, y como van desarrollando van metiendo actividades, ¿no? Lógicamente la persona que tiene el capital pues hace su clínica, su hospital, o por ejemplo es muy común en comunidades, el negocio del medicamento, de la venta de medicamento, es muy bueno. Entonces, bueno, pues vendo mis medicamentos y aparte, pues si cae alguna cirugía, algún caso clínico de perros y eso, pues también, ¿sí? La realidad es que son todas esas opciones. ¿De qué va a depender? Una depende principalmente en ocasiones de tus habilidades, de tu conocimiento, y también algo muy cierto del capital. Hay veces que el capital es básico. Te voy a poner un ejemplo. Simplemente comprar tú pensando que lo más fácil es poner una estética. Estamos hablando que las máquinas para cortar pelo valen 4,000 pesos, que las navajas para los perritos cada una vale entre 500 y 800 pesos. Una secadora profesional para perros estamos hablando entre 10,000, 12,000 pesos. O sea, nada más estamos hablando que si tú pones una estética en la pura mesa, una máquina
y la secadora te está llevando 20,000 pesos, ¿eh? Entonces también es una condicionante para el negocio, ¿no? ¿Sí? Hay personas que lo hacen a domicilio, que el chiste es pues tener de negocio. ¿Cuál es el problema ahí? Que en ocasiones te lleva a ciertos problemas, no hay una control de lo que haces, a lo mejor también el costo no es el adecuado, pero bueno, la intención y aquí no es como no echarles porros, sino el chiste es empezar, ¿no? Siempre y cuando hagas las cosas bien, pero ahí les va. La siguiente imagen es todos los procedimientos que tienen que hacer únicamente para poder poner una clínica veterinaria o un negocio referente a veterinaria. Tienes que tener un registro en Zagarpa. Tienes que estar titulado, tienes que tener tu cédula profesional, tienes que tener una autorización para utilizar fármacos restringidos, por ejemplo, anestésicos, hormonales, tienes que estar tú dado de alta para poder hacer ese tipo de actividad. Y tienes que tener todo el trámite que vas a hacer cuando pones tu veterinaria. Tu inicio de funcionamiento de Senacica, funcionamiento en Cofepris, el acta constitutiva del RFC, la hacienda pues te tiene que cobrar, Profeco, el CIEM, que es el Sistema de Información Empresarial Mexicano, en la Semanar tienes que licencia de funcionamiento, dictamen de impacto ambiental y dictamen de riesgos. Protección Civil tiene que verificar que tengas señalamientos, que tengas un extintor, que tengas salidas, que no haya riesgo de accidentes, ¿sí? Bueno, hasta la instalación de luz te checan. Tienes que tener notificación epidemiológica obligatoria, la licencia municipal y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo no te pueden otorgar ninguno de esos si no estás dado de alta o si no cotizas en el seguro. Y si tienes trabajador, tienes que tenerlo asegurado, ¿sí? Nada más para empezar, ¿sí? Una pregunta ahí. Dígame. ¿Eso es en todas las veterinarias o solamente en las de las ciudades? En todo México, incluso aquí nomás estamos dándolo por fuerita, pero por ejemplo en la Zagarpa, aparte de tienes que tener varios registros. Uno, el registro como médico veterinario, el registro como médico veterinario, ¿sí? El registro de tu negocio. Otra, hay una ley aquí en Michoacán donde tú tienes que tener, se llama un médico veterinario coadyuvante. ¿Qué quiere decir? Que es un médico veterinario que viene por fuera, ¿sí?, a revisar que tú tengas en orden tu clínica y le tienes que pagar para que te haga un reporte de que estás funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces esas personas únicamente te van a quitar por ahí de 1,000 pesos al mes, bajita la mano. Entonces son muchos más trámites y simplemente, por ejemplo, también para el control de fármacos restringidos tienes que tener un recetario especial foliado que te autoriza la Zagarpa, si no, no te pueden vender medicamentos de este tipo, o sea, me estoy refiriendo a anestésicos, anticonvulsivos y hormonas. Entonces tienes que dar alta, tienes que tener ese recetario, que es aparte, diferente del recetario que tú debes de tener para dar medicamentos, ¿no? Entonces, nada más esas 14 normas o esos procedimientos tienes que hacer para tener tu negocio, ¿sí? La licencia y todo eso. Entonces, la licencia municipal implica mucho tiempo, mucho dinero. Entonces, imagínense todo lo que se gastan haciendo esto. Ese es el problema a veces cuando inicias tú un negocio. La economía y los trámites te causan muchos peros, ¿sí? ¿Qué querían saber? ¿Mande? ¿Qué sucedería en caso de que no tenga todo eso? Dependiendo quién me está preguntando, Marilu. Vane. ¿Cuál quieres que te falte, Vane? Y te voy diciendo tu castigo. No, o sea, bueno, solamente pregunto. No, es que va a depender, me explico. Por ejemplo, si no tienes licencia municipal, pues te clausuran, porque es un negocio informal, ¿sí? Dentro de la licencia municipal tienes que tener el registro, lo del
COFEPRIS, lo de la Semanart y lo de Protección Civil, ¿sí? Tienes que tener todos esos procesos previos. Si no los tienes, no te dará. Y el SAT, o sea, los impuestos. Si no tienes el SAT, casi ninguno de los otros funciona, ¿sí? Pero, pon tú que tienes la licencia municipal, pero si no hay un médico veterinario responsable autorizado, te multan. Y tienes que contratar a alguien para que sea médico veterinario responsable. Para que tú seas médico veterinario responsable tienes que ir a la Zagarpa con tu cédula profesional, pagar un examen y hacer un examen que te autorice, ¿sí? O sea, digo, todo es trámite, entonces puedes hacer, poner tu negocio en ese sentido. Profe, ¿Dónde? ¿y uno mismo no puede ser el médico responsable pagando Sí, ese examen? sí, pero tú lo tienes que hacer. Sí, tú puedes ser el médico responsable. Ah, para hacerse el examen, esa revisión a uno mismo. No, una cosa es responsable y el otro es el coadyuvante. Ah, El médico responsable es el médico que está a cargo de la veterinaria. uno mismo puede ser Ajá. secretario. Sí, tú puedes ser el como propietario, pero también si no estás titulado o algo, puedes contratar a alguien para que lo sea, ¿sí me explico? Sí. Y por ejemplo, bueno, El coadyuvante es el que te ayuda, el que te revisa. mi pregunta sería, ¿uno no puede ser coadyuvante de su propia ¿Sí? empresa? De su propia... No, de tu empresa no. No, de tu Ah. empresa no. Puede ser nada más el responsable, pero no el coadyuvante. Pero fíjate qué interesante, ahí tip para los que quieran pues, ganarse una lanilla. Si tú vas y haces tu examen ya cuando estés titulado y con tu cédula profesional para médico coadyuvante, te pueden contratar a ti los otros médicos. Entonces fíjense, tienes un límite solo que me cumple de la norma de 14 médicos, 15 médicos a tu cargo. Entonces, tú estarías ganando, si les cobras 1,000 pesos por mes, 15,000 pesos mensuales por ir nada más a revisarlos una vez al mes. Pues sí está chido, pero el chiste es que tengas todo lo demás, o sea, todo tiene un chiste. Entonces, que realmente ese es un requisito medio necesario, pero bueno, no te metes en broncas, pero sí es, por ejemplo, una de las cuestiones que tú cuestionas en cuanto a tu problema, ¿no? Entonces, bueno, me pregunta Cristian que si entonces uno puede trabajar sobre eso una vez aprobado el examen. Sí, y de hecho conozco médicos que se han mantenido mediante eso, cobran de 800 a 1,000 pesos por médico veterinario, y si no lo ves, estamos hablando de arriba de 10,000 pesos al mes, pues no es una cantidad nada despreciable. Y pues con ese dinero pues ahí ponen un negocito o hacen otra cosa y pues ahí se mantienen. Conozco muchos que han hecho eso, o que realmente los ponen en su negocio y lo que los hace fuertes es lo que hacen como ayudantes. Ok, entonces seguimos. Miren nomás, los que ustedes investigaron y se quedaron cortitos, esas que ven ahí son todas las normas que competen al médico veterinario simplemente en perros y gatos, tampoco nos metemos en bovinos, que también es otro relajo. Simplemente para lo que me compete, vean todas las normas que debes de saber. Se los hago llegar, no se preocupen, se los hago llevar esta tablita por parte de su jefe, pero para que vean miren qué tan cortitos se quedaron con las normas que investigaron. ¿Sí? Todas estas normas debes de tener, estar consciente. Y déjame te digo, el que preguntó de médico coadyuvante, tienes que saberte esas. Todas esas son las que te preguntan. Ese es tu examen. Y tampoco se crean que es tan fácil. ¿Va? Ok, entonces, ¿cuál es bueno, esa es una tabla que es muy sencilla, que dice que la visión empresarial y la preparación técnica van a definir qué tipo de persona o qué tipo de trabajador vas a ser, ¿sí? Lo marca en 4 cuadrantes, que quiere decir cuando tienes muy poca preparación técnica y muy poca visión empresarial,
o cuando tienes mucha visión empresarial pero poca preparación técnica, y te va a ubicar de acuerdo a esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes muy poca visión empresarial y lógicamente muy poca preparación técnica, pues tu futuro no es muy prometedor. Sí, prometedor, porque realmente trabajarías como un obrero, porque no estás preparado y no tienes una visión de crecimiento que te va a ayudar. Si por el contrario te das cuenta de que no debiste estudiar urocultivo de oído derecho, si por el contrario tú tienes mucha preparación técnica y muy poca visión empresarial, te vuelves pues aquí dicen como experto genio, pero te refieres a como un asesor. ¿Qué quiere decir? Que pues nomás dices qué hacer, pero no pasas de ahí. No lo aplicas tú a lo mejor en tus negocios, únicamente das el consejo, das la asesoría y que ahí quede, ¿sí? O te vuelves maestro de octavo semestre. Entonces, esa es una. Ahora, cuando tú tienes una buena visión empresarial, ¿sí? Pero muy poca preparación técnica, te vuelves un comerciante. Y lo han visto a todas las personas, por ejemplo, lógicamente en su comunidad o aquí en Morelia, los que viven aquí han visto a las personas que venden comida, ¿sí? Los negocios que son famosos de comida, tú te das cuenta que la persona a lo mejor posiblemente no tiene una preparación adecuada, no es una persona pues que haya estudiado una carrera, pero sí tiene mucha visión de cómo hacer las cosas y se vuelven comerciantes y les va muy bien, ganan muy bien dinero, pero está esa cuestión de la preparación técnica que les queda ya a deber, ¿sí? Y lógicamente cuando tú tienes la preparación técnica y la visión empresarial, pues tú tienes una práctica profesional integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplicas tus conocimientos a tu negocio y tu negocio prospera, ¿sí? Si es necesario en ocasiones buscar ayuda en cuanto a la visión empresarial, vale, el chiste es que tu negocio funcione, porque en muchas ocasiones pasa mucho, y lo veo mucho aquí en medicina veterinaria, hay médicos veterinarios que tienen mucha capacidad, mucha preparación técnica, pero son muy malos negociantes, ¿sí? Y en eso llevan la de perder. ¿Por qué? Porque su negocio no prospera y ellos mismos no prosperan, ¿sí? Entonces, si tu negocio, por muy bueno que tú seas, no está prosperando, algo estás haciendo mal. Y en muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, es porque realmente no nos enseñaron a manejar una empresa. No nos dicen cómo conducirnos en una empresa. O, en tu defecto, buscar ayuda con un asesor que te diga cómo manejar tu empresa. Tú piensas que como tú lo estás haciendo estás bien y que casi funciona. Y en muchas ocasiones te llevas muy desagradables experiencias. ¿A qué se refiere? Bueno, que una práctica profesional integral es un emprendedor, es una persona que detecta y aprovecha una oportunidad de mercado para explotarla como negocio a través de una organización y generar utilidad. ¿Sí? También algo muy importante, que tienes que elegir un segmento de clientes, ¿sí? ¿A qué población vas a atender? ¿Sí? Las personas que ganan un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, tú vas a elegir qué tipo de personas vas a atender o a qué población es tu objetivo en cuanto a tu negocio, ¿sí? No nos metemos tanto en esto porque esto es más ligero, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que buscar? Un equilibrio en tu práctica profesional, en tus clientes y la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tus clientes te permitan ganar el suficiente dinero para que tu práctica profesional sea exitosa, porque no nos engañemos, el objetivo de cualquier carrera, incluyendo la nuestra, sí que la vocación y que el amor a los animales y lo que tú quieras, pero tú estás estudiando y tú te estás preparando porque a final de cuentas quieres vivir bien, ¿sí? Quieres ganar dinero, quieres tener prosperidad. Lógicamente la diferencia es que quieres hacerlo haciendo lo que a ti te gusta. Yo quiero pensar que ese es el motivo por el cual están en veterinaria, ¿no?
Porque la otra es que yo quería estudiar medicina, no me pasaron, reprobé y me mandaron a veterinaria. Entonces, si fue por esa situación, no, se equivocaron gacho de carrera, no la van a hacer, ¿sí? Entonces, ese es tu objetivo, ese es el objetivo realmente de la medicina veterinaria, o ese es el objetivo del por cual estás estudiando medicina veterinaria. Porque quieres ser un muy buen profesionista, o muy buen profesional. ¿Qué quiere decir? Que voy a ganar dinero haciendo lo que a mí me gusta hacer. ¿Sí? Entonces ahí entra en lo que yo les comentaba. Tengo muchos conocidos donde son muy buenos, pero su administración es muy mala, ¿sí? Y es ahí donde pierden. Yo no les, jamás en mi vida me van a encontrar, dentro de los temas que veamos o las pláticas que tengamos, jamás me van a oír decirles a ustedes cuánto cobrar ni cómo cobrar. Eso ustedes lo deciden, ¿sí? Pero tengan en cuenta que pues el objetivo es, uno, por lo menos que no pierdan, ¿sí? Que tengan en cuenta que gastan, que tienen que pagar una renta, una luz, ¿sí? Que gastan material, entonces tienen que tener una ganancia por sus servicios profesionales, claro que sí. Les repito, a mí nunca me van a decir, no deben de cobrar menos de tanto, jamás me van a oír decirlo eso, porque eso lo van a determinar ustedes. Pero lo justo, cobren lo justo, lo que se merecen, ¿sí? Porque les repito, por eso somos profesionistas. Jóvenes, vamos a salirnos de esta, ¿Cuánto es lo justo, profe? ¿Mande? ¿Cuánto es lo justo por la consulta o algo así? Ahorita platicamos, pues cámbiense al otro. ¿Se les acabó? Usamos 3. ¿Qué? Que usamos 3 links. No mames. Uy. ¿Qué venderán yeso, güey, aquí con el pelón? Se fue, güey. El robe, güey.
déjenles pongo. Ya me faltaba poquito de la presentación, espérenme. Ahí está. Ok, entonces lo que les comentaba, lo de lo justo. Ahorita vamos a hacer ¿quién me preguntó de cuánto cobraron? ¿Cuánto era lo justo? ¿Quién fue? Israel, ahorita. Entonces, fíjate, ahorita ustedes me van a ayudar a hacerlo. Okay. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Tú tienes que seguirte actualizando, tienes que seguirte formando, ya sea asistiendo a cursos, diplomados, especialidades, o tú mismo leyendo, comprando libros. Todo eso implica un gasto, ¿sí? A lo que se refiere es que tú tienes siempre que estar preparado para ofrecer el mejor servicio, ¿sí? Para poder dar buen servicio y poder cobrarlo justo. Estudien para aprender, aprendan para saber, sepan para tratar bien y traten bien para vivir bien, ¿sí? A eso se refiere. ¿Cuánto es lo justo? Vuelvo a lo mismo. ¿Tú cómo lo vas a determinar? A ver, dime, ¿qué es para ti cobrar lo justo? No, pues esa fue mi pregunta. No, pues, o sea, no, lógicamente, yo no te... Ojo, que lo que quiero que entiendas es, yo no te estoy diciendo cuánto en dinero. Para ti representaría ganar lo justo. Pues no Ojo, regalar, no. pues no, o sea, no regalar el trabajo prácticamente de lo que uno hace y lo que uno sabe. Ok, fíjense, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si tienen ahí a la mano calculadora o una libreta, vayan apuntando. A ver, Estefanía, ¿cuánto te gustaría que pagaras de renta por tu local? Que vas a poner un negocio de veterinaria. Por aquí las rentas están como en 5,000. 5,000 pesos de renta, nada más, así leve. Apúntenle. Ya uno acá puso que 3,000, ¿quién da más? Vamos con 5,000, ¿sí? Fíjense, 5,000. ¿Qué otra? Vámonos sencillo, vamos a hablar de servicios, ¿les parece? De luz, una clínica veterinaria aproximadamente anda gastando unos 1,200 por recibo, quiere decir que aproximadamente gasta 500 a 600 pesos por mes. Pónganle 500, ya van 500. De agua estarían gastando alrededor de 250 a 300 pesos por mes. Pónganselos ahí, ¿sí? ¿Qué otro servicio les gusta? Teléfono, internet, porque lógicamente ya tienes que hacerlo por redes sociales, tienes que tener internet. Estamos hablando que la tarifa más baja de internet son 600 pesos por lo menos, súmenle ahí, ¿sí? Por ejemplo, Telmex te maneja una de 600 con internet y teléfono, 600 pesos más, ¿sí? Nada más de eso, ¿cuánto es? 6,350. 6,350, ¿va? Nada más. Ustedes tienen que generar para pagar servicios básicos, 6,650. Marilu, ¿cuál va a ser tu sueldo esperado por mes como veterinario? No sé, unos 5,000. Al mes. O sea, 7,000. fíjense, me estoy basando en lo que ustedes piensan. ¿Qué es para ti un sueldo decente como veterinario? Unos 15,000. 15,000, va. Fíjense, 15,000 para su sueldo. En una clínica ahí chiquita con Por eso, estética y así. fíjate lo que yo estoy diciendo. Al final de cuentas estamos hablando de que se me fue muy arriba, pero fíjate, te voy a explicar. Tú vas a poner tu veterinaria, ¿no? Entonces, no creo que tu sueldo inicial como veterinario en tu negocio recién empezado sea de 15,000 mensuales, ¿no? No. Entonces, vamos a no subirnos tanto. Me refiero a ver,
tú, como tu negocio que va empezando, Cinco, que voy seis. a... Cristian dice que 8,000. ¿Quién da más, quién da menos? Unos Que 8,500 yo está estoy... bien. ¿Mandé? Unos 8,500. ¿Sí está bien, no? Ya pasaron. No, yo lo que ustedes me digan. ¿Ustedes consideran que 8,000 sería un buen sueldo para iniciar? Va. Es muy bajo. Súmenle 8,000 más todo lo que llevábamos ahorita. 14,350. 14,350. Perdón, estamos hablando de que vas a generar 14,350. 14,500 vamos a poner. Nada más cubriendo renta, servicios y tu sueldo. Dividan eso entre 1, 2, 7 por 4, en 28. Entre 28. 517.8. Fíjense, eso es lo que tienen que ganar ustedes por día para mantener su experiencia. Ahora, administrativamente se dice que la ganancia que tú obtienes en una veterinaria es del 30% de lo que se recauda. ¿A qué me refiero? Si tú ganas 1,000 pesos, tu ganancia por día son 300, ¿sí? Eso es lo que tienes que ganar. Entonces tú estás diciendo que para poder mantener nada más el local, pagar servicios y tu sueldo, tú tienes que estar ganando 500 pesos libres, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que estar generando 1,500 pesos diarios, ¿sí? Para poder únicamente pagar renta, luz, agua, teléfono y tu sueldo. Y sin contar los días que no se trabajan. No, por eso bajamos a 20, a 28. 28, pensando que no los domingos. O tú que vas a trabajar el sábado, ¿sí? Un rato nomás. ¿Sí ven? Entonces, a eso me refiero, el valor que le van a dar a su trabajo. Porque ahora veamos, vas a empezar a trabajar y tú crees que vaya, ¡ay, ya abrió Marilú! Las 20,000 vacunas en el día, pues no. ¿Sí me explico? Todo que se quieran casar. Y luego con hijos, y fíjate, sin querer le pregunté a Marilú, pero imagínate, ella todavía hablando del sueldo, más lo que, imagínate si tú tienes hijos o en su defecto estás casado, yo creo que tu sueldo base a lo mejor se elevaría por lo menos a 10,000 pesos, ¿no creen? Mínimo. ¿Sí? Entonces, fíjense nada más con algo tan sencillo, el valor que se tiene o que se le tiene que dar a tu negocio y a tu carrera. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ese sueldo, esa ganancia, ¿quién la va a generar? Uno mismo. Si no estás preparado, no estás, tienes idea de que todo, porque también el error más común es que piensas que todo lo que te llega o lo que vendes es ganancia. No, tienes que pagar cosas. Entonces es lo que les digo de lo que ustedes ganan realmente en un día. Si tú dijiste, ay, me fue bien, gané 500 pesos en el primer día que vendí, sí, pero de esas ganancias, de esos 500 pesos, tu ganancia son 150. ¿Sí? Eso es lo que ganaste ese día. Eso es lo que tú puedes decir, es voy a derrochar 150 pesos hoy porque son lo que me gané. ¿Sí ven? Entonces, Es para gastar a lo loco con 150 pesos. ¿sí? Para gastar a lo loco. Entonces, si ves cómo los errores administrativos que no nos enseñan, que es lo que le digo a nosotros cuando empezamos, no te dicen eso, son los errores que cometes y es por eso que muchos negocios no dan lo que no dan lo que dan, ¿sí? Porque tienes ese error, porque incluso simplemente para poner un local debe de haber algo llamado estudio de mercado, ¿sí? Tienes que ver
¿Qué población vas a afectar? En la colonia donde tú lo vas a poner, ¿cuántos perros hay o cuántas familias con perros hay? ¿Cuánto pagan por los servicios? ¿Cuánto tienes de competencia? Y no lo haces. Lo que tú haces es buscas un local, dices, me alcanza. La gente pasa, ya le hice. ¿Sí? Y es como lo pones. Realmente no haces un estudio de, oye, incluso hasta publicidad, decir, ¿sabes qué? Voy a repartir volantes, lo voy a poner en redes sociales, cosas así. Son cosas que tú tienes que ir contando. Fíjense cómo el ejercicio que les digo es nada más de los gastos. Ahora imagínense si ustedes tuvieron una inversión, que en base a la inversión tú tienes que irle descontando para ir pagando, entonces tú tendrías que estar ganando mucho más, generar más dinero para pagar todo lo que debes o lo que generaste. Entonces, a eso me refiero con el pago justo o cobrar lo justo, ¿sí? Que hagas tú las cuentas y decir, ¿sabes qué? Yo ocupo que mi servicio cueste tanto para tener esta ganancia. Tampoco quiero decir, mánchate, ¿no? ¿Por qué? Porque también no vas a querer cobrar caro o cobrar mucho cuando tu habilidad no da para mucho y te vas a meter más bien en problemas de demandas que en el prestigio que puedas tener tú como médico, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta respecto a esto, jóvenes? ¿Sí quedó claro más o menos? ¿Sí? Ok, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que vamos a empezar con la historia clínica. Deje nada más lo... Ok, historia clínica, examen física. Vamos a empezar por historia clínica. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Es conocer y aplicar la metodología del examen diagnóstico orientado a problemas, la medicina basada en evidencias y los parámetros productivos en medicina individual y de poblaciones para establecer un diagnóstico presuntivo. Va. No lo cambió, va. Ahí está. ¿Cuáles son los pilares de la medicina moderna? Acuérdense muy bien de estos jóvenes, ¿sí? Primum non nocere significa no hacer más daño. Si no vas a ayudar, no hagas daño, ¿sí? Eso lo dice Hipócrates. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Si no sabes lo que tiene el paciente, no le pongas medicina por ponerle. No te inventes enfermedades ni procedimientos que van a acabar mal, ¿sí? Y lógicamente tu diagnóstico adecuado, si tú sabes, identificar adecuadamente la enfermedad que tiene o el padecimiento que tiene el paciente, y lógicamente teniendo eso vas a poder dar una terapéutica adecuada, un tratamiento adecuado para tener éxito en esto, ¿sí? Referente a la historia clínica, se dice que una buena historia clínica apropiadamente recopilada sigue siendo una de las más valiosas ayudas que el médico veterinario tiene a su disposición para diagnosticar. Hay un dicho que entre muchos médicos dice que prefiero 2 horas de historia clínica que 2 de examen físico. En muchas ocasiones la historia clínica te dice mucho más datos que si revisas al paciente. No estoy diciendo que sea que nomás con eso te bases, pero te ayuda muchísimo, ¿sí? ¿Por qué creen que en el seguro lo primero que te preguntan? Los antecedentes de enfermedades anteriores. Que si tu familia es diabético, que si tu familia sufrió de hipertensión, que si, ¿sí? Tumores, cáncer, etcétera, ¿va? Entonces, la definición de historia es la relación sucesiva de los acontecimientos, y clínica, institución en la que se enseña la práctica del arte médico. Juntos,
es la relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos, tanto anteriores, individuales, familiares como actuales, relativos a un enfermo y que sirven de base para el juicio de la enfermedad actual. Para esto vamos a usar dos términos, semiología o semiótica, que son los signos y síntomas de las enfermedades que presentan los pacientes, y la semioticnia o propedéutica clínica, que son los procedimientos ordenados de métodos y otra vez procedimientos para detectar signos. ¿A qué se refiere? La semiología nos va a decir los signos clínicos que tiene el paciente y la propedéutica te va a decir, en base a eso, cuál es el orden para llegar al diagnóstico, ¿sí? ¿Qué pasos, cómo lo tienes que hacer, cómo lo vas a realizar para llegar a un diagnóstico de la enfermedad adecuada? La anamnesis se refiere a la historia clínica, ¿sí?, que ofrece el 50 al 80% de la información necesaria para obtener un diagnóstico. Fíjense qué interesante es, del 50 al 80%. La otra parte lo va a hacer, lógicamente, tu examen físico y tus estudios de laboratorio. Te va a dar la información de dos tipos, objetiva y subjetiva, ¿sí? ¿Cuáles creen que sean la objetiva y cuáles creen que es la subjetiva? La objetiva que te puede proporcionar el origen del malestar o de la enfermedad que probablemente tenga el paciente. ¿Y la subjetiva? Eso se la acaba de ver. Usted no me acuerdo. Órale. Ok, la información objetiva es muy sencillo. Son los datos del paciente. La subjetiva es lo que vas a realizar en tu examen físico, ¿sí? O sea, ya revisando al paciente, esa es la información subjetiva. La información objetiva, ¿qué tiene que ver? Reseña del paciente. Y especie, raza, sexo. ¿Por qué? Fíjense qué interesante. Desde ahí, tú ya vas identificando por dónde va el problema, ¿sí? Especie. ¿Por qué especie? Porque lógicamente vas a ver que hay enfermedades que no le dan al perro, que sí le dan al gato, o enfermedades que sí le dan al gato, pero no le dan al perro, o enfermedades que les dan a los dos, o que les dan a más especies, ¿sí? Y ahí vas partiendo. Lógicamente por raza. No es lo mismo tener una raza pequeña, una mediana o una gigante, ¿sí? Porque automáticamente tú sabes, por ejemplo, de los gatos, ¿cuál de los tres va a ser el que va a tener más problemas de piel? El grande. El egipcio. De los gatos, no de los perros. El negro. Sí, el que no tiene pelo, no va a estar más expuesto. De los gatos que están en la imagen, ¿cuál crees que vaya a tener más problemas respiratorios? Pero ¿Sí? Entonces, si ven, desde ahí ya te va dando como pautas para diagnóstico. De las imágenes de abajo, ¿cuál creen que vaya a ser el paciente que tenga más fácil problemas articulares? Raza grande. ¿Sí? Si ven, entonces te va definiendo la pura raza también cuáles son los problemas más comunes, ¿sí? Y lógicamente el sexo, tanto, ¿qué quiere decir? Bueno, que hay problemas comunes en machos, hay problemas comunes en hembras, ¿sí? Prolapsos vaginales, tumores de glándula mamaria son muy comunes en hembras, ¿sí? Hernias perineales, ¿sí? Tumores testiculares, pues lógicamente son más comunes en macho, ¿sí? Desde ahí te van diciendo la edad, ¿sí? No es lo mismo que tengas una diarrea en un cachorrito a que tengas diarrea en un perrito de 12 años, 13 años, ¿sí? Automáticamente, y sin que ustedes lo hagan voluntario, tú piensas en unas enfermedades cuando ves diarrea en un cachorrito y piensas totalmente en otras cuando ves un perrito viejito, ¿sí? Y de la misma forma en los gatos, ¿sí? Entonces automáticamente te dan pautas, ¿sí?
para determinar por dónde vas a seguir realizando tu diagnóstico. La alimentación. Esto es también muy básico y muy interesante, porque ahorita vamos a llegar al punto de que deben siempre verificar la información que te dan a los dueños. ¿Por qué? Van a llegar contigo, ¿y qué le da de comer? No, pues le damos alimento premium, ¿sí? Y resulta que el alimento premium que le dan es perrón, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues, o sea, tienes que saber, oiga, pues, qué tipo de alimento le da, qué marca le da. No, pues le damos alimento premium y resulta que le damos, tú automáticamente no le vas a decir al dueño, no manche, qué porquería, no, pero tú automáticamente te estás dando cuenta que el alimento que le están dando no es de buena calidad, ¿sí? Le digo, no se lo vayan a decir porque cachetón les va a venir viendo la señora, ¿no? Pero tú ya lo estás ubicando al preguntar simplemente qué tipo de alimento hay. ¿Por qué? Porque recuerden que incluso hay diarreas que dan únicamente por alimento de mala calidad. Pues ahí puede estar el origen de todo, ¿sí? Lógicamente va a haber personas que te van a decir, ¿sabe qué? Come de lo mejorcito. Lo que sigue para preguntar o dar es qué cantidad le da. ¿Por qué? Porque, no, mi perrito come premium, pero está obeso. ¿Por qué? Porque a lo mejor las cantidades están mal, ¿sí? También vas a encontrarte en el caso de los gatos que no, pues le damos buen alimento, Whiskas. Desafortunadamente el comercial dice 9 de cada 10 dueños le dan Whiskas, sí tienen razón, pero 9 de cada 10 gatos presentan problemas de vías urinarias debido a ese alimento. El alimento como Whiskas o de la calidad de Whiskas predispone mucho a problemas de vías urinarias en gatos, ¿sí? Sigues investigando qué le dan de comer al perrito, al gatito, y resulta, no, pues ahí le juntamos lo que se junta de la semana y viera con qué gusto se lo come, ¿sí? Entonces también automáticamente te estás dando cuenta de la calidad del alimento o de la alimentación que está teniendo ese perrito o ese gato, ¿sí? Porque también van a encontrar que, bueno, pues les dan 50 pesos y los mandan a los tacos. Hay personas que les compran hamburguesas, hay personas que les compran tacos, hay personas que les compran pizzas a los perros o a los gatos. Entonces, te vas dando cuenta, fíjense con esos datos de a qué problema te puedes estar enfrentando, ¿no? Así de básico es la información que tú vas dando en la reseña, ¿sí? Perdón. Lógicamente, ya investigaste lo que come, tienes que investigar su calendario de vacunación. Eso también es muy importante, por eso recalco mucho, siempre verifiquen y confirmen la verdad o la veracidad de las historias que te cuentan los dueños, porque, no hombre, si está bien vacunado, le hemos puesto todas las vacunas, ¿sí? Y pues la recomendación siempre a los dueños es, ¿sabe qué? Necesito que traiga su carnet de vacunación o su calendario, ¿sí? Y pues lógicamente te das cuenta que sí tiene su calendario de vacunación, pero que la última vacuna se la pusieron en el 2017, ¿sí? Pues ha estado en una ventana de riesgo, ¿no? O te das cuenta también, para ver si pides el carnet, qué tipo de vacuna, qué laboratorio, qué características tiene, si se aprobó adecuadamente el protocolo o nada más se pusieron propuestas. También a veces te das cuenta que no, si me lo dieron bien vacunado, bien, ahí me dieron un comprobante, y el comprobante es una hoja donde dice se vacunó y se desparasitó. Entonces, te habla que posiblemente de donde lo adquirieron, ¿qué es ese? Donde lo adquirieron, pues no cumplieron a lo mejor con la cuestión de hacerlo de forma adecuada. Muchas veces también te dicen, no, pues sí está vacunado, tiene bien altas vacunas, ¿cuántas le han puesto? Una. ¿Y ya? ¿A poco con esa no tiene? Entonces, esto es muy importante. O que también te llegan, no, hombre, si yo tengo hasta el carnet, abres el carnet y no tiene nada. Nomás me lo desparasitaron. Y te están diciendo que lo vacunaron. O algo muy común es que cuando me lo compré o cuando me lo regalaron me dijeron que ya tenía vacunas y no le dan ningún comprobante. Entonces, siempre comprueben que sí es cierto, porque el dueño te va a mentir.
Ese es un hecho estadístico real. Las personas cuando van a consulta te dicen mentiras, ¿sí? Ahora, no te van a contar la verdad tal cual es, ¿sí? Y pues lógicamente también si tuvieron cirugías previas o padecimientos, si está castrado, si le hicieron OVH, o por ejemplo le cortaron la cola y eso, las orejas, o algún tipo de procedimiento también es importante de registrar, así como si en alguna vez anterior estuvo enfermo. Oiga, ya se le había enfermado antes de esto, sí o no, o qué otra enfermedad había tenido, ¿sí? Todos estos datos son básicos, si se dan cuenta, son el tipo de preguntas que te hacen, por ejemplo, en el seguro, ¿sí? Porque eso es básico, la historia clínica o la reseña es básica para establecer incluso en medicina de población, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas personas tienen esta enfermedad? ¿Cuántas personas tienen este padecimiento? Y hacer una estadística. Vámonos a algo muy sencillo. De los que están aquí, levanten la mano los que tienen familiares que tienen diabetes. Directos de, por ejemplo, abuelos o tíos o papás que son diabéticos. 1, 2, 3. Ok. De estos mismos que están aquí, ¿cuántos familiares tienen que tienen problemas de presión arterial? Esto que estamos viendo, el que hace la mano se llama medicina de población. ¿A qué quiere decir? Que estamos viendo de una comunidad cuántas familias tienen el problema. Fíjense a qué tanto se ha llegado el estudio de estas enfermedades. Todos esos que levantaron la mano, tanto para diabetes como para hipertensión o problemas de presión, actualmente te puedo decir que genéticamente ya traes la enfermedad, genéticamente ya tienen diabetes y ya tienen problemas de presión arterial. Lo único que está esperando esa enfermedad es que pues la rieguen, sigan tomando, sigan comiendo a lo burro, sigan sin hacer ejercicio, y van a ver que tarde o temprano la enfermedad se les va a disparar. Es un hecho, es un hecho de que María Fernanda, que levantaste la mano y no te cuidas, no sé cuándo, pero tarde o temprano está escrito en tu genética que vas a tener el problema, ¿sí? ¿De qué depende de uno? De que le alargue la presentación del problema, pero es un hecho, ¿sí? Entonces, no que le esté diciendo algo mal ni nada, pero es un dato estadístico real que se ha hecho mediante este tipo de investigaciones tan sencillas, ¿vale? Ok, seguimos. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, pues el ambiente donde vive en casa, sale a la calle, no sale a la calle, vive en patio, vive en jardín, convive con otras especies. Todo eso viene en un expediente. Oiga, aparte de él hay otro animal, vive con más perros, con gatos, vacas, caballos, todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que tú piensas cuando tienes unos gatos que pues, sale a la calle, más bien vive allá y viene nomás a la casa a comer, ¿sí? Y llegan todos golpeados, son difíciles de manejar, a diferencia de aquellos que llegan a casa, que no han salido de casa, están vacunados, están bien cuidados, son bastante sociables, ¿sí? O también el perro, el típico perro de la cuadra, de la colonia, y una persona se preocupó por él porque lo vio enfermo, ¿sí? O también te va a llegar la persona y digo, oiga, ¿no tiene consentido a su perrito? No, claro que no, vengo a que me lo revise, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones son muy importantes de determinar y siempre la clave es cómo vas a obtener esa historia y cómo vas a obtener los datos, ¿sí? Tiene que ser en un lugar apropiado, ¿sí? Un lugar donde no haya mucho ruido, que el perrito esté tranquilo, el paciente, el gatito esté tranquilo. Lógicamente las recomendaciones es que si tú vas a revisar un gato, es que el espacio donde lo revises no tenga puertas ni ventanas, porque recuerden que los gatos reaccionan mal, ¿sí? Y es típico de, hombre, mi gatito no hace nada, ¡fum! Ya rasguñó al dueño, ya te rasguñó a ti y ya se dio a la fuga, ¿sí?
Entonces hay que cuidar mucho ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando hagas examen físico. Bueno, ¿qué es clave también? La presentación del clínico, ¿sí? Aquí es una foto de lo que hacen en la clínica, ¿no? Pero tu presentación, la forma en la que hablas, la forma en la que te presentas, pues, lógicamente tiene mucho que ver. Inspiras confianza simplemente con el hecho de saludar de forma adecuada, de que no esté sucio, de que no huele, incluso desde el momento en que entran a la veterinaria y que no huela mal, ¿sí? Que no huela a perro, que no haya ahí diarrea o olores desagradables o imágenes desagradables, todo eso hay que cuidar, ¿sí? Lógicamente tienes que llevar un registro escrito de esto, ¿no? Para eso está el expediente, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, ¿va? Ok, ¿cuál es la clave de esto? Es que tu historia clínica o la forma de obtener la información tiene que ser un hábito, tienes que ir haciéndolo un hábito, ¿sí? Siempre tratar de obtener la mayor información posible, ¿sí? Tienes que hacer un reporte, por eso tienes el expediente de lo que te va diciendo el dueño. Lógicamente hay que tener una consideración con el lenguaje. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te hable una persona que tiene muy pocos estudios o muy poco conocimiento, ¿sí? A que te hable una persona que tiene cierto grado de educación y todo. Entonces debes tú, un error muy común que se comete es cuando tú quieras impresionar y decir, no, la voy a pantallar. No, tú tienes que ponerte al nivel de la persona para que lo puedas entender, ¿sí? Porque tú te quieres sentir como el Dr. House y menospreciarlos y maltratarlos, pues lógicamente te vas a ganar enemigos y la gente no va a estar a gusto con la forma en la que lo tratas, porque recuerden, en el negocio, sobre todo en la veterinaria y en general en cualquiera, el trato es la diferencia, ¿sí? En general en todas las relaciones el trato es la diferencia. Y algo muy importante que tienen que tener es paciencia, jóvenes. Paciencia, porque se van a topar con cada caso, ¿sí? Van a tener personas muy humildes que tienen toda la intención para ayudar, personas que se aprovechan mucho, por ejemplo, siempre te van a hacer el drama de que son bien pobres y no tienen dinero y no saben qué hacer con este pobre animalito, cuando la verdad están acostumbrados a hacer este tipo de manipulación. También te vas y lógicamente vamos a ir subiendo en el nivel, te vas a topar con las señoras que están con ciertos dramas y es que es como mi hijo, no puede vivir sin él y él no puede vivir sin mí y no sé qué vaya a pasar si se muere. Entonces, esas personas son muy pesadas, te enfadas muy fácil, te hartan, discúlpenla, te hartan, ¿sí? Pero pues tienes que tener la paciencia para lidiar. ¿Por qué? Porque te apuesto que esa señora te va a dar la historia de cómo se divorció de su marido porque se engañó, para decirte únicamente que el perro le duele una uña. Pero te va a decir una historia de 20 minutos, es que desde que mi marido me dejó porque andaba de quién sabe qué, y o sea, te van a costar mil y una historias, entonces para decirte únicamente que el problema es la uña, o que viene hasta por vacuna, ¿sí? Entonces, ¿para qué me cuenta eso? Pero bueno, tienes que tener esa paciencia. También tienes que tener la paciencia y la habilidad para tratar con personas que ahorita se está haciendo muy típico y muy característico, es aquella persona que es que yo busqué en internet y dice que mi perrita tiene un tumor, ¿sí? Entonces, y pues vengo a que me le dé el medicamento, como si ya ellos ya la revisaron, ya hicieron el diagnóstico, ya únicamente prácticamente vienen a que les vendes el medicamento. Y lidiar con esas personas también es muy complicado porque sienten que tienen la razón, ¿sí? Entonces, tienes que tener mucha paciencia, mucha habilidad para eso. Y los peores de todos, los médicos humanos. Los médicos humanos sienten que como ellos saben de medicina, saben qué es lo que tiene el paciente y por consiguiente saben qué darle y qué procedimiento realizar con el perro. Y la mayoría de las veces es que le intenté dar este medicamento y como que no reaccionó, pues sí, lógicamente uno lo intoxicó, ¿no? Y para eso, valga la referencia, lo que es el diclofenaco, el paracetamol, son los medicamentos más comunes con los cuales los médicos
intoxican a sus propios perritos. Entonces, créanme que el recabar información de la historia clínica es muy interesante, incluso se van a dar unas divertidas que no tienen idea, ¿sí? Pero y entender a las personas. Llegó hace no mucho una persona que dijo, oiga, vengo a que me revise mi perrita porque le sucede. ¿Cómo que le sucede? Sí, va caminando y le sucede. Yo, pues, ¿qué le sucede? Y dije, bueno, una convulsión, me duele cuando camina, la columna. No, la señora se refería a que cuando le sucede es que la perrita se orina. Entonces la perrita tiene incontinencia urinaria. Entonces va caminando y le sucede, a eso se refería. Entonces la perrita llegó con un pañal, porque no le gusta a la señora que le suceda a la perrita. Lógicamente investigas un poco, haces información y resulta que le sucedía porque la perrita tenía el cálculo de una pelotita, ¿sí? Y pues por eso no tenía incontinencia urinaria por ese detalle, pero la información te la dio, tenía problemas para orinar, le sucedía. Esa es la información que te da. Entonces, saber interpretar, ¿sí?, lo que te está diciendo. Y algo muy importante es, no cometan el error de sugerir la respuesta. Es que le hacía así como si como tú le dices, como si tosiera, ándele así mero, así mero. Y es que camina así como chueco, no levanta la patita, sí, él sí la levanta. Y en muchas ocasiones no es cierto. Que ellos con sus palabras te expliquen lo que ellos ves. ¿Dónde lo vas a complementar tú? Con tu examen físico, ¿sí? Paramos esta y nos metemos al otro, por favor, para continuar, ¿vale? Ahorita los veo. Hasta aquí en lo que se conectan, ¿alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí en lo que llevamos alguna duda o pregunta? ¿Sí se está entendiendo?
sea, mi pregunta No va te en, entiendo la pregunta. sí, o sea, lo Espérame que- tantito, Robert. Robert me está preguntando quién regula las clínicas veterinarias. ¿Cómo que quién la regula? Sí, o sea, ¿quién puede llegar a revisarme como tal, no? Profepa, Zagarpa o todos. Todos te pueden llegar a revisar, pero lo único que les competiría es revisar que esté cumpliendo con lo que a ellos por ejemplo, lo que ellos les compete. Por ejemplo, yo puedo llegar como por Zagarpa, que es lo que hacen ellos para ver si tú estás cumpliendo. Por ejemplo, si tú como médico veterinario tienes médico coadyuvante, tienes médico encargado, tienes tu registro de medicamentos y tienes tus recetas foliadas, por ejemplo. Lo único que pueden hacer es, por ejemplo, darte por ejemplo, si no lo tienes, oye, tienes esta para este tiempo para regularlo. Si no lo haces, ya la siguiente que te vayan ya va una sanción económica. Pero como a la tercera ya te implicaría algo ya de tipo de clausura. Pero el único que puede llegar directo a clausurarte es ni directo es lo de licencia municipal o de ayuntamiento. Porque Sí, dime. Sí, lo que comento pues es porque, por ejemplo, tal vez así como usted dice, ¿no? Cada institución tiene como una función en particular. Entonces, si llega, por ejemplo, un tránsito, no me puede pedir mi cédula. No, para nada, no estás ni obligado a darla, está obligado a identificarte y incluso tú tienes que decir, y eso les encargo mucho, es decir, ¿sabe en base a qué artículo o qué ley o qué escrito se basa para pedirme eso? O sea, las únicas pueden venir a revisarte. Y lo único, por ejemplo, Zagarpa, Profepa, Cofepris, es que te otorgarían una multa, pero te dan una prórroga para que tú te pongas al día. Y lo mismo, por ejemplo, lo que te decía, para el ayuntamiento, tienes que llevar Zagarpa, Cofepris, SAN, todos esos. Entonces, si no tienes esos, no te va a dar la licencia. Entonces, y el ayuntamiento puede llegar así a pedirte de todo. Zagarpa no te puede llegar a decir, ¿sabes qué? ¿Tienes SAT o tienes IMSS? No tienes por qué decírselo. Solo al único que tendrías es ayuntamiento. El ayuntamiento sí te tiene que revisar que tengas todo en orden. Incluso si no lo tienes, te dice, ¿sabes qué? Tienes tantos días para regularlo. Te hacen una segunda visita. En la segunda visita te dicen, ok, no me estás cumpliendo, ahí te va tu multa. Y te dan nuevamente un tiempo, tienes tanto tiempo para regularizarte. No lo haces, ya la siguiente, ¿sabes qué? No entendiste, clausurado. Tienes que clausurar, tienes que hacer trámites de nuevo y tienes que pagar una multa todavía mayor. Y corres el riesgo de que si haces una falta grave te puedan quitar incluso tu cédula profesional o prohibirte trabajar en el municipio o en el estado. Pero ya estamos hablando acá de cosas muy graves. Sí. ¿Vale? Seguimos. Doctor, Mándame. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, para que te den la licencia, por ejemplo, con los restaurantes, con los bares, les piden que presenten firmas de los vecinos de donde va a estar. ¿En las veterinarias es lo mismo? Sí, en casi todos los negocios tienes que tener aprobación de los vecinos. Ah, ok. Sí, te piden un número determinado de 15, 20 vecinos, dependiendo del giro, pero sí, a nosotros también nos lo piden. Te piden que una hoja donde tienen que firmarte los vecinos, más aparte el encargado o el jefe de manzana, y para que valga, si no. Ah, ok, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces continuamos. Ok, entonces seguimos. Hay que integrar los signos del diagnóstico de toda la historia que te cuenta el dueño, dueña. ¿Cuál es lo importante? Pues ir rescatando los puntos claves, ¿sí? Los puntos claves referentes a la enfermedad del
del paciente, ¿no? Lógicamente confirmar la veracidad de la historia, lo que yo les comentaba, ningún cliente, ninguno te dice totalmente la verdad. Entonces ponlos a prueba. Pues oiga, ¿qué me dice que come su perrito? No, puras croquetas. Y cambian el tema y al ratito, oiga, ¿y entonces qué comió ayer? Es que ayer le dieron pollito rostizado, pozole, carnitas. Es que ayer hubo fiesta en la casa, ¿usted cree? Y pues sobró. Pues solitos ellos se echan de calle. La otra es, no le pregunten al que está hablando, pregúntenle al que lo va acompañando. ¿Sí? Casi siempre también tiene otra historia. Si va con un niño, pregúntenle al niño. Si va enojado con la señora, pregúntenle a la señora que va a estar enojada. Ella te va a decir la verdad. ¿Sí? Ellos te van a decir, no, no te hagas. Si bien que te canta estarle dando pan y tal, y de lo que andas tragando, así, siempre, ¿sí? Siempre, ese siempre funciona. Si tú le vuelves a preguntar de los datos que ya obtuviste, te va a decir una mentira, ¿sí? Muchas ocasiones te dice, oiga, ¿no le dio medicamento? No, segura, no, sí, ya empiezas a preguntar y solitas. Es que también se sintió un poquito mejor cuando le di el mejoralito. Me había dicho que no le había dado medicamento. Sí, entonces, nunca les crean, ¿sí? Siempre parece que los perros que traen a consulta viven en cama, tienen todas las vacunas, les dan el mejor alimento, nunca, siempre, todos los cuidados son perfectos, dueños, y no es cierto, ¿sí? Siempre te van a decir alguna mentira, hay un dato que te van a ocultar, ¿sí? Y lógicamente, de toda la historia, de las media hora que te dan los dueños de la historia clínica que tú vas registrando, vas a sacar lo relevante o lo irrelevante de lo importante. No vas a apuntar en el expediente que la señora se divorció con el marido porque andaba engañándola con el compadre, o sea, no lo vas a poner eso. Vas a poner la historia referente a la enfermedad o al padecimiento que está teniendo el perro, ¿sí? Y lógicamente el interrogatorio lo vas haciendo más profundo. Oiga, ¿cuándo empezó? Oiga, ¿cuándo fue la última vez que lo vacunó? ¿Cuándo fue la última vez que lo desparasitó? Si estaba en celo, ¿cuándo fue la última vez que entró en celo? ¿Tuvo perritos? ¿No tuvo perritos? Tienen que ir poco a poco como vaya desarrollándose las preguntas o el interrogatorio. Tienes que obtener información que valga la pena, que es la que te va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que tener el tacto, tienes que tener una técnica, ¿sí? ¿Cómo vas a acercarte a las personas? ¿Con qué cara? ¿Qué quiere? ¿Qué le vamos a dar? No, lógicamente, buenas tardes, la educación, formalidad, en qué le puedo servir, qué es lo que le pasa, cuál es el motivo de la consulta, o pues ya te van a decir, ¿sabe qué? Pues tengo mi perrito malo, mi gatita mala, ¿sí? Lógicamente es entablar una comunicación cordial. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el cliente está ansioso, está nervioso, no sabe expresarse de forma adecuada, la información, y en muchas de las ocasiones te la va a dar de forma desordenada. Entonces tu función es irla acomodando poco a poquito. Vamos a ponerle este dato, este otro dato, ¿sí? Para de forma de que mientras más completa esté tu información de tu examen físico, de tu historia clínica, pues mejor éxito vas a tener en tu diagnóstico, ¿no? Órale. La única excepción donde te piden que no te metes en la música, gracias, es en la urgencia médica. En la urgencia médica no te va a dar tiempo de preguntarle, oiga señora, ¿cómo está? No, en las urgencias médicas es recibir al paciente, estar atendiendo al paciente, la urgencia, lo que haya que hacerle en la maniobra, pero al mismo tiempo preguntarle los datos básicos, qué edad tiene, qué le pasó, ¿sí? Ahorita no es urgente preguntarle a lo mejor la dirección, o oiga, come croquetas o no, o vive con otros perros, no. Los datos de la urgencia, ya que si el perrito lo estabilizas, atendiste la urgencia, pues ahora sí ya complementas la información que te da pendiente. Pero en el momento de la urgencia médica, los datos básicos que te interesan, ¿sale? ¿Qué son los
algunos datos que debemos tomar en cuenta y cómo los vamos a ordenar. Bueno, lógicamente la descripción de la enfermedad actual, ¿sí? La evolución del padecimiento. ¿Cuánto tiempo empezó? Porque normalmente te van a decir, oiga, ¿cuánto tiempo tiene nombre? ¿Ayer? ¿Sí? Y empiezas tú mismo a preguntar y resulta que empezó a bajar de peso hace 15 días. Oiga, sí, él ya había empezado a bajar de peso, pero ayer ya fue que no se pudo mover. Entonces, ¿qué te está diciendo? No fue ayer. Es un problema posiblemente crónico que ya se ha ido desarrollando o degenerativo, y hasta que los dueños no lo vieron tirado es cuando piensan que ahora sí ya se enfermó, ¿sí? Y lógicamente es muy, muy, muy importante la interpretación del propietario con la interpretación que le vas a dar tú como médico veterinario. Esa va a ser clave. ¿Por qué? Para el dueño, este es un ejemplo el más común y el más sencillo de todos. Para el dueño, todo es vómito. ¿Sí? El dueño te va a venir, mi perro vomita. Cuando tú como médico sabes que hay 3 opciones. 1, vómito realmente. 2, regurgitación. 3, expectoración. Tienes esas 3. Para el dueño todo es vómito, pero tienes vómito, regurgitación y expectoración. La pregunta es, a ver, ¿a quién nos ejecutamos? Diana, para ti, ¿cómo yo le puedo preguntar al dueño para diferenciar qué es un... Bueno, empezamos, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿O qué es vómito, qué es regurgitación y qué es expectoración? No. ¿No sabes qué se te ocurre que pudiera ser? El vómito sería ya como el alimento un poco digerido. ¿La regurgitación? No sé, como antes de que... No, tú dilo, a final de cuentas lo único que te puedo decir es que estás viendo mal. ¿Y la expectoración qué sería para ti? Como solo líquido. Como que no me terminas de convencer. Vamos a preguntarle a alguien más, a ver quién tiene cara de que está. Eliel, que está con el celular. A ver, Eliel, dime tú, ¿cuáles son las diferencias o cómo diferenciarías tú el vómito de la regurgitación de la expectoración? Yo digo que el vómito sería todo como tal, lo del alimento que lo saca ya bien digerido ahí. Y la regurgitación sería como que siento que eso tendría como otro color, como el alimento más sólido, tal vez. Que lo saque. ¿Y la expectoración? Y la expectoración no sé, no sabría. Ok, Chávez, Serrano. A ver tú, ¿cuáles son lo que piensas que son las diferencias? El vómito es igual, pienso, como el alimento ya un poco digerido, bueno, ya masticado. La regurgitación es como, bueno, yo la veo como la expulsión inmediata, tal vez, o sea que no. Y la expectoración sería como una flema o algo así. Mándale, más o menos. Entonces ya por lo menos diferenciamos 2. La expectoración no tiene un origen abdominal, ¿sí? La expectoración es de la cavidad torácica, que son flemas. Entonces ya tenemos una diferencia. Salvador, para ti, ¿cuál otra sería la diferencia? Pues sí, diría que el vómito sería un poco más, como la comida más digerida, más en trozos más pequeños. Y la regurgitación sería como inmediata la devolución del... Ok, a ver, entonces, más o menos. Vámonos con, ¿quién me falta? Ambris, Ariana. El dueño te dice que el paciente, es que mi perrito está vomitando. ¿Cómo
¿qué pregunto o cómo puedo obtener la diferencia entre que esté haciendo alguno de esos tres fenómenos? Pues la consistencia, el color, no sé, el olor también podría ser. Pues sí, pero le estás preguntando al dueño, oiga, ¿cómo huele cuando vomita? ¿Cómo lo ve muy espeso? ¿Lo ve ya muy digerido? El color. Ok, por ahí. ¿Alguien más? A ver, que me pueda dar alguna, cómo preguntar. Gallegos, creo que está levantando la mano. Sí. A ver, échale. ¿No podría ser también la cantidad? La regurgitación debe ser menor cantidad que el vómito. No, ahí sí no, fíjate, ahí sí difiero. Ahí sí no sería un dato que te fuera como clave. Ahí sí no. A ver, entonces, ¿quién más? ¿Qué preguntarías? Para yo poder decir, ¿saben qué? Es vómito, es expectoración, es regurgitación. La que le... A lo mejor podría, bueno, no sé, podría ser que después de cuánto tiempo de haber ingerido un alimento lo arrojó. Va, más o menos. Pero acuérdate que una es expectoración. Dice, no, es que no ha comido. Yo, profesor. ¿Quién es yo? Jesús Alejandro. Échale. Bueno, yo pienso que también sería muy importante la repetitividad. Bueno, ¿qué tan repetido? ¿Cuántas veces se ha vomitado? También te la valgo, pudiera ser. ¿Con cuánta frecuencia lo ha hecho? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Desde ayer? ¿Desde antier? ¿Desde...? Perdón, síguele. Y ahí pues puede tener una referencia, ¿no? Si ya tiene 3 días, quiere decir que ya no, si no come, pues ya no es tanto un problema de vómito como por alimento, sino puede ser ya más expectoraciones. Pero fíjate qué interesante eso que estás diciendo. Tú ya te estás yendo a un paso después, a la frecuencia, ¿sí? Pero primero lo que yo quiero es determinar cómo sé, sin todavía revisar, cómo puedo diferenciar con una pregunta si es vómito, si es regurgitación o si es una expectoración, ¿sí? Está muy bien, tu guía va bien, o sea, lo que sigue es preguntar qué frecuente, cada cuántas veces ha vomitado, desde cuánto está así, ¿no? Pero primero tengo que determinar ¿cómo sé? A ver, díganme cómo sé, está muy fácil, díganme cómo sé que es vómito, regurgitación y expectoración. Una pregunta te va a decir todo. Si el vómito es como con un supuesto, ¿no? Si es con nosotros, pues, No. Sí, o sea, sí te dan guías, pero no es la pregunta. Es una pregunta bien sencilla. ¿Qué aspecto tiene? No es esa pregunta. Es un parte de las preguntas que puedes hacer, por supuesto que sí, pero no es la pregunta que te va a decir la diferencia. La cantidad de cada cosa. A ver, ¿quién qué dijo? ¿Hablaron dos? ¿Liusman que habló o quién fue? ¿Qué cantidad vomitó? No, tampoco es así como que definitiva. Es que cantidad, desecha de cada cosa, ¿no? Ay, sí, pues, pero, o sea, lo que quiero saber es cuál es la clave, cuál es la pregunta clave. Está bien fácil. La consistencia, que si el vómito es más espeso y... No, eso no, es que quiero que entiendan es que es una apreciación objetiva. Ahorita vas, Lore. ¿Podrías...? Perdón. Espérame, ahorita vas. ¿Por qué? Porque para ti lo que es cierta consistencia, para el dueño es de otra consistencia. Entonces no es un dato definitivo, ¿sí? Entonces... Lore. ¿Podría ser así en el caso de que contiene el vómito? Por ejemplo, ahí en la imagen que tiene pasto. Puede ser la imagen porque actualmente te dicen, miren, así hace del baño y así vomita y te enseñan la foto. Pero es una pregunta bien sencilla. Les pongo 10, si me lo dicen, tienen un minuto. Te puede ser como la forma en la que lo hace, o sea, qué posición adopta para hacerlo. Ahí está, esa es la clave. Ya ven, ya sacó 10 en el examen historia clínica, examen físico. Es cómo le hace. ¿Sí? ¿Por qué?
La forma en la que una paciente vomita, regurgita y expectora es totalmente diferente. ¿Qué hace un perro para si estamos hablando de que tiene una expectoración, qué tiene que hacer un perro antes de expectorar? Tose, exactamente. Entonces, ¿cómo le hace el perro? Empieza y luego saca la flema o saca el vómito, porque te va a decir que es vómito. O sea, automáticamente tú ya tienes, no es vómito, es regurgitación. Si la paciente el dueño del paciente te dice, ¿cómo le hace? Mire, es que empieza y empieza a mover su panza, su estómago y saca la comida. Entonces ahí tú automáticamente das por hecho que es una qué, o es que vómito, ¿no? Regurgitación. No. ¿Cuál es el detalle con la regurgitación? Que no es como inducido. Sí, que el perro va caminando, se agacha y saca la comida, ¿sí? Los que tienen braquicefálicos, eso lo hacen, es pan nuestro de cada día, casi todos los braquicefálicos, los que tienen boxer, bulldog, bulldog francés, Boston Terrier, el perro come, camina, se agacha y saca la comida, ¿sí? No hace movimientos abdominales ni nada, nomás saca la comida y normalmente lo que vuelve a hacer es que se la vuelve a empinar, se la vuelve a comer. Entonces, esa pregunta, fíjense, una sola pregunta te da toda la información. ¿Cómo le hace el perro? Es que tose. Entonces te está diciendo que no es vómito, que es expectoración. Tiene movimientos, se arquea bien feo, se hace bien gacho, se le suma en la panza. Entonces estás hablando de un vómito, ¿sí? Y la otra es, no, es que va caminando y nomás lo saca. Entonces te está diciendo que no hay movimientos, entonces lo más seguro es que es una regurgitación, ¿sí? Entonces, fíjate cómo una sola pregunta te puede dar la solución, ¿sí? Sin necesidad de cómo le hace, qué consistencia, a qué olía. Pues no, o sea, a lo mejor no. ¿Puedes no algo flaco? No estoy diciendo que no les quede, no lo tomen a mal de que no lo pregunten. Claro que sí. Si ya identificamos el problema es la frecuencia, lo que comentó Jesús. Lo que sigue es cómo es, con qué frecuencia y desde cuándo está así. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el objetivo es tener un orden cronológico del problema. Cuándo empezó, cómo comenzó, para yo poder determinar si es un problema agudo o es un problema crónico, o si realmente es un problema. Lo estoy mencionando. Si es que mi perro vomita todas las mañanas, ¿cómo le hace? No, pues es que va caminando, es un bulldog, va caminando, come, camina y la saca la comida. ¿Y qué hace después? ¿Se la vuelve a comer? ¿Vuelve a vomitar algo? No. ¿Lo consideraría algo anormal? No. En este caso no, ¿por qué? Porque la historia clínica, al ver que es un bulldog, las referencias que tenemos y todo lo base que acabamos de mencionar anteriormente, nos damos cuenta que ese perrito, ¿está triste? No. ¿Come bien? Sí. ¿Hace del baño bien? Sí. ¿Está vacunado? Sí. Entonces, ¿es grave? No. Es un braquicefálico, entonces posiblemente es muy normal porque come muy rápido, etcétera, que lo haga. Cuando me preocupa es que se lo vuelve a comer y lo vuelve a sacar y así está. A lo mejor sí ya hay un problema más grave. Pero y después no, ya anda como si nada, le vale gorro. Bueno, entonces no es algo que yo deba de considerar como algo malo, ¿sí? Esa es la importancia de esta historia clínica, de este expediente, ¿no? Lógicamente ya tenemos si es agudo, si es crónico, si empezó ayer o realmente ya tiene mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué evolución ha tenido? Empezó en 2 días y en 2 días se ha degenerado mucho, o el perrito tiene 3, 4 días pero no se ve tan afectado. Entonces todos esos datos son los que tienes que obtener, ¿sí? En base a lo que estás preguntando. Y lógicamente la evolución hasta el estado actual. ¿Sí? Que es el estado actual lo vas a determinar lógicamente cuando ya empieces a hacer tu examen físico, ¿sí? Ampliar y aclarar toda la información necesaria. Mientras más datos tengamos, mejor armas tenemos para llegar a su diagnóstico, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta, jóvenes?
Alguien puso algo en el chat. ¿Alguna otra duda o pregunta respecto a lo que acabamos de ver, examen físico, historia clínica? Creo que no. ¿Seguros? Muy bien, jóvenes, hasta aquí le paramos hoy. Tienen tarea, acuérdense que hay que investigar esos temas. Me los mandan por favor por correo. Tienen hasta el lunes, no quiero que me lo manden el lunes. Es antes de la clase, tienen que enviármelo. Maestro, Mándeme. mi presentación se la voy a enviar también al correo. Yo no tengo computadora ahorita aquí. Si se te hace fácil, pues qué bueno que me dices, Irel. Si alguien me quiere enviar el correo para que yo lo presente adelante, incluso si me lo quieren enviar para revisarlo, y si hay algún dato o alguna corrección que les pueda aportar, con mucho gusto, con muchísimo gusto. ¿Vale? Muy bien, entonces yo le envío el domingo, le envío la presentación para que me la revise y ya me dice... Pues si puedes el sábado, digo, para no me agarres presentando. Está muy bien. ¿Vale? Y se los envío y de todos modos tienen tarea los que tienen que exponer y todos los demás tienen que hacer el resumen de lo que falte, ¿vale? Si no hay dudas o preguntas, jóvenes, me dio gusto verlos, estamos en contacto. Doctor, ¿me puede repetir los temas de los resúmenes? ¿Para qué te conectas tarde? No, mira, reacciones postvacunales, los principios de nutrición de perros y gatos, nutrición en perros, nutrición en gatos, y creo que era, ¿qué otro? No, bienestar animal, eso ya lo hicieron. Nada más eran esos dos grupos, ¿verdad? Sí. Porque los otros ya los hicimos, los temas que van a exponer son sobre temas que ya vimos, pero esos tres son los nuevos, ¿vale? Gracias, doctor. ¿Preguntas sobre todo esto? No. Nos estamos viendo, jóvenes. Échenle ganas. Gracias. Gracias.